Le bendiga, queridos oyentes que están en este lugar. En esta preciosa hora traemos las nuevas de salvación en Cristo Jesús. En esta hora, el mandato del Señor dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 16, dice la Biblia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Y este es el propósito que Jesús fue enviado al mundo, para salvar lo que se había perdido, para salvar, porque todo hombre está destinado para ir al infierno, pero Cristo Jesús ha venido a salvar al mundo, como dice la palabra. Por eso, querido amigo, este es el día de salvación. Este es el día que nos ha enviado el Señor como portavoz de la palabra del Señor, como instrumento nada más para el Señor en este día. Como un día nos fue predicando la palabra de Dios a nosotros y entró en nuestro corazón, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Cuando el hombre llega a la luz de la palabra, el hombre se aparta del pecado, se aparta de la iniquidad. ¿Por qué? Porque el hombre viene a conocer la bendita palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. El hombre se aparte del pecado, el hombre se aparte del adulterio, el hombre se aparte de la fornicación, el hombre se aparte del robo, el hombre se aparta de todo pecado de muerte, como dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esta hora de precioso día que Dios nos ha regalado, aquí en este lugar del Alvarado y las 7 en MacArthur Park, aquí nos da el privilegio el Señor de poder venir y a compartir la palabra de Dios con ustedes, con el único propósito para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre reconoce que es pecador, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Así que, querido amigo, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Como Él dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús en su palabra. Por eso, querido amigo, estamos aquí en este lugar para que tú vengas a Cristo Jesús, para que tú aceptes a Cristo Jesús como tu único Salvador, porque lamentablemente dice que el hombre está destinado para ir al infierno, pero Dios, en su amor tan grande, dice en el Evangelio de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Este es el día de salvación, querido amigo. Si todavía tú no has aceptado al Señor como tu único Salvador, este es el día para que tú lo puedes hacer. Este es el día. La palabra del Señor está llegando. La palabra del Señor está llegando a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra del Señor. Este es el día, querido amigo. Este es el día de salvación. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Amigo, acércate hoy. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día de salvación para que tú te acerques. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres aceptarlo? Pero nuevamente, tu vida por Cristo Jesús hoy en este día. No te puedo. Ahorita nada más predicando. Dice la palabra del Señor, querido amigo. Dice la palabra del Señor, dice en este pasaje, querido amigo, en Isaías 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. En el versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que es pan, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dice la palabra del Señor que aquí en este pasaje dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y venid, comprad sin dinero y sin precio vino, leche, dice la palabra del Señor. Y este es el día de salvación, querido amigo. La mano del Señor no se ha cortado todavía para salvar. Este es el día para que tú vengas a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en este pasaje, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué dice la palabra del Señor así? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? A veces hay mucha gente hoy en este día, quizá trabajan toda la semana y gastan su dinero por gusto en alcohol, en las drogas, en la prostitución, en los bailes. Eso es deleite de la carne. Pero dice la palabra del Señor que ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Dice la palabra del Señor. Amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú vengas a Cristo Jesús. Hoy es el día. El Señor está buscando las almas. El Señor está buscando a aquellos que quieren acercar a Él hoy en este día. Aquí estamos en este lugar con este gozo para poder predicar la palabra del Señor en este día. Por eso estamos aquí con nuestros hermanos, amigo. Si tú quieres oración, si tú quieres que hacemos la oración de fe contigo en este día, hoy lo podemos hacer, querido amigo, porque la palabra del Señor dice que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día. Venga Cristo Jesús, acerca en este lugar. Hoy aquí estamos para orar por tu vida. Dice la palabra del Señor que la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día de salvación. Hay un cielo y hay un infierno, pero dice la palabra del Señor que el Señor amó tanto a la humanidad. Dice que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el único propósito, que la palabra del Señor llega a tiempo o fuera de tiempo, dice la palabra del Señor. Amigo, es en vida cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador. Ya muerto, ya no puede hacer nada. El hombre muerto, sin vida, el hombre ya no puede hacer nada, querido amigo. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día de salvación. Venga Cristo Jesús, que Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Dice la Biblia: el que entrare por esa puerta, ese será salvo, dice la palabra del Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor está dispuesto. El Señor todavía está extendido su mano poderosa para salvar. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que toda esta gente sea salvo. Pero lamentablemente hay un enemigo en este mundo. Que el Señor lo reprenda. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, dice la palabra del Señor. Pero ¿con qué se quita esa incredulidad? Tienes que venir y buscar a Dios, así como hizo este ciego Bartimeo. Dice que este hombre era un hombre ciego, un hombre que no miraba, pero a pesar de que no miraba, pero él tenía unos oídos. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Este ciego no miraba, pero este ciego tenía unos oídos. Cuando él escuchó que pasaba una multitud en ese lugar, dice que él preguntaba: ¿qué está pasando por ahí? Y cuando este ciego dice que le dijeron los que andaban tras de Jesús, le dijeron que es Jesús de Nazaret, estaba pasando en ese lugar. Inmediatamente dice que este ciego se levantó, se despojó de todo, se levantó, porque él tenía una necesidad de buscar a Dios. Y él dice que cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, dice que inmediatamente el ciego se levantó y empezó a gritar clamando, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar este ciego, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí.
mí. Así quiere el Señor con todos aquellos que están cegados sus entendimientos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si tan solo ellos se levantan y vienen a buscar esa misericordia, vienen a buscar a Jesús en este día, Dios va a quitar toda ceguera que el enemigo ha cegado el entendimiento de todo ser humano. Cuando el hombre no quiere saber nada de la palabra del Señor, cuando el hombre cierre sus oídos, cuando pasa en este lugar, relinche sus oídos. ¿Por qué? Porque está atado por el enemigo, está ligado por el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Por eso la gente, cuando pasan, cierran sus oídos, la gente maltrata a los predicadores. ¿Por qué? Porque ellos están atrapados por el enemigo. Pero hay un Cristo de poder, como dice la palabra del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice la palabra del Señor, y me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice la palabra del Señor. A eso ha venido el Señor, a romper las cadenas del diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo lo que quiere es llevar a la gente en el infierno con él, pero Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. El trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. Dice en el libro de Juan 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, dice la palabra del Señor. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra del Señor. Amigo, hay vida en Cristo Jesús, hay vida en Cristo Jesús. Acércate hoy, haz como hizo ese ciego. Ese ciego empezó a clamar al Señor, y cuando se levantó este ciego, cuando escuchó de que iba a pasar ahí Jesús de Nazaret, este ciego dio grandes voces, dice la palabra del Señor, diciendo, clamando, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que cuando Jesús no le daba caso, y dice que la gente le decía: cállese, cállese. Pero él siguió clamando, porque tenía una necesidad. El hombre tenía una necesidad y siguió clamando, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar, hasta que Jesús escuchó su voz. Así quiere Dios con tu vida hoy, querido amigo. Sigue clamando. Quizá tú no puedes salir del vicio de las drogas, quizá tú no puedes salir del vicio del alcohol, tú no puedes salir de la prostitución, quizá tú no puedes salir donde tú estás. Quizá tú dices que ya no hay salida, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni enfrente, ni atrás. Pero hay un Dios que está arriba en los cielos. Solamente alza tu voz y pon tu mirada en Cristo Jesús. Como dice el salmista David, uno de los pasajes decía, 121 capítulo 1 del libro de los Salmos, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Sigue clamando al Señor por tu necesidad. Sigue clamando al Señor por esa enfermedad. Sigue clamando al Señor por ese vicio que te tiene atrapado. Sigue clamando al Señor, que hay poder en Jesucristo. Hay poder, solamente Él puede romper esas cadenas. Quizá tú has visitado a los brujos, quizás tú has visitado a los que leen la mano, quizá tú has visitado a los adivinos, pero déjame decirte, amigo, ahí no hay solución. Esos hombres que tienen esos puestos de que ellos dicen que pueden sacar demonios, no pueden, amigo. Solamente en Cristo Jesús hay poder. Solamente Él mismo dice en su palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, decía el Señor en su palabra. Solamente Cristo Jesús puede, pero tú tienes que hacer, tú tienes que levantar donde tú estás, tú tienes que levantar el diablo. El diablo viene a atar a los hombres, a atar con cadena. Quizá tú dices, pero yo estoy caminando, pero hablando espiritualmente. El diablo no quiere que tú vengas a la luz del Evangelio. El diablo no quiere que tú seas salvo, pero Cristo es el que puede darte vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice la palabra del Señor. Amigo, tú que todavía no has aceptado al Señor, hoy es el día para que tú entregues tu corazón. Dice la palabra del Señor, uno de los evangelios, allá en el evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: y Jesús les habló otra vez: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir el Señor esto con este pasaje? El Señor quiere decir que todos los que siguen a Él andan en la luz, pero todo aquel que no tiene a Cristo están en las tinieblas, no saben qué tropezar. ¿Por qué? Porque están en la ceguera espiritual. Aquellos que dicen que no es malo adulterar, aunque tiene una esposa en casa, quien está casado con una mujer, pero ellos tienen amante fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la luz de Cristo, no saben qué tropezar. Aquellos que están en la idolatría, aquellos que adoran otros dioses, como dice la palabra del Señor, que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, tienen boca pero no hablan, dice la palabra del Señor. Aquellos no saben quién están adorando. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra del Señor. En tu nombre hay poder, Jesús, en esta hora. Solamente hay un Dios, como dice la Sagrada Escritura. En primer libro de Timoteo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. ¿Qué hace hoy en día la gente? ¿Qué hace hoy en día la gente? Que los tienen confundido. ¿Por qué? Porque no lean la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. ¿Qué hacen hoy la gente? Adoran una estatua. Piensan ellos que esa estatua intercede por ellos. Pero amigo, esa estatua no tiene vida. Esa estatua no tiene vida. Tú que tienes colgado ahí un pedazo de madera, un pedazo de yeso hecho por el hombre, amigo, no tiene vida. El que tiene vida es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. En el libro de Juan dice, capítulo 14, versículo 13, habla claramente la palabra del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice la palabra del Señor. A Jesús es el que pide salvación, a Jesús es el que pide sanidad, a Jesús es el que pide la guianza, porque dice el Señor que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso, querido amigo, nosotros traemos esta palabra, hoy traemos esa palabra, hoy traemos esta palabra para que tú te acerques hoy a Cristo Jesús. Aquí estamos en este lugar con el único propósito, para que tú te rindas a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano, dice la palabra. Amigo, quizá este es el último mensaje que tú puedes escuchar. Nosotros sabemos qué día nacemos, nosotros sabemos qué fecha, qué año, pero no sabemos el día que nos vamos de esta tierra. Solamente Cristo Jesús sabe cuántos años de vida tiene para nosotros. Por eso, lo más necesario de todo ser humano es tener la salvación, estar asegurado que tiene ese boleto para entrar al cielo. Como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra del Señor. Cuando el hombre tiene a Jesús, tiene un descanso, se duerme en paz. ¿Por qué? Porque tiene salvación. ¿Por qué? Porque sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Cualquier momento que viene el Señor, Él se va con el Señor. O cualquier momento que lo sorprende la muerte, Él sabe que tiene una esperanza. Como dice la palabra del Señor, que los muertos resucitarán primero. Por eso dice Él en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Ese es el don de la vida, ese es el regalo de Dios, la salvación.
el don y la vida eterna. Ese es el regalo, querido amigo. No desprecies ese regalo tan grande, no desprecies esa salvación tan grande. Aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que no se negó, aquel que entregó todo, aquel que no abrió su boca, aquel que lo escupieron, aquel que lo azotaron en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre. Eso hizo por tu vida. Dice que Él se murió, pero resucitó al tercer día. Él es el primogénito de los muertos, como dice el libro de Apocalipsis. Querido amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que el enemigo te dice, estás bien como estás. No, amigo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, amigo, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Juan 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No digas que no hay perdón para ti. El Señor perdona esos pecados, sea grande, sea pequeño, pero el Señor quiere que tú seas sincero. El Señor quiere que tú le busques y le confieses que tú eres un pecador, como dice la palabra en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Amigo, hoy es el día de salvación. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Estamos viendo que se está cumpliendo la palabra del Señor tal como está escrito. Estamos viendo, amigo, que ahora, amigo, hay mucha gente que se está muriendo por esa enfermedad del COVID. Pero hoy, amigo, ¿qué pasa si el hombre se muere sin Cristo? Perdió esa esperanza. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, mientras tú respires. Quizás tú dices, ya mi edad está avanzado, ¿para qué voy a querer a Cristo? Amigo, tu edad no importa. Dice la palabra del Señor que esta salvación es para todos. Por eso dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. No dice solo para los jóvenes, no dice solo para los ancianos, sino que el evangelio es para todo, querido amigo. La salvación es para todo. Por eso dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Busca primeramente a Dios, busca primeramente la salvación, busca primeramente la presencia del Señor en tu vida, porque dice la palabra del Señor: ¿de qué le sirve el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra del Señor. Amigo, hoy es el día de salvación, así como los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, sea inteligente como los antiguos. Los antiguos no escucharon la palabra del Señor, pero tú sé inteligente. Ven a Cristo Jesús, amigo. Escape por tu vida, amigo. Escape de la condenación eterna, amigo. Hay una vida, hay una salvación, hay una vida eterna, amigo. No desprecia esa salvación tan grande. No desprecia la sangre de Cristo que derramó en la cruz por ti, amigo. Cristo no hace acepción de persona. Todo el que viene a mí, dice el Señor, yo no lo he hecho fuera, dice el Señor. Seas un hombre tirado en las drogas, sea un hombre tirado en el alcohol, si tú vienes con todo corazón, el Señor te va a hacer libre, el Señor te va a levantar, porque dice en su palabra que el torre fuerte es su nombre. A él correrá el justo y será levantado, dice la palabra del Señor. Amigo, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que amó tanto la humanidad, que amó tanto la humanidad, que dio a su único Hijo para que seamos salvos. Por eso, amigo, hoy te extendemos la invitación. Quizá tú dices en tu mente: ¿qué voy a hacer para aceptar a Jesús? La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Porque con corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Quizá tú no te da vergüenza de venir acá
y confesar, pero puedes hacer ahí donde tú estás, en tu negocio, donde tú estás en la parada de paz. Ahí no puedes confesar a Jesús, o puedes llegar en tu casa, puedes llegar allá en tu casa y puedes hacer la oración de fe, puedes confesar tus pecados y que le digas al Señor que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amigo, tú lo puedes hacer. Y todo esto es el principio que puede ser un ser humano. Y luego empieza a buscar una iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde se predica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, amigo, hoy es el día de salvación. El Señor anda buscando a esas almas perdidas. El Señor anda buscando. El Señor ha tenido compasión todavía. Dice en su palabra en una ocasión que Él tuvo compasión de la multitud, y Él dijo: tengo compasión de la multitud, porque dice el Señor de que muchos son, mucho es la mies, pero pocos son los obreros, dice el Señor en su palabra. Pero bendito sea el Señor que ha puesto el querer y el sentir a todos aquellos que se ponen en una esquina predicando la palabra del Señor, todos aquellos que se predican la palabra en autobús, aquellos que predican no es porque no tienen nada que hacer, sino que estos hombres también tienen el amor de Dios en su corazón, para que todos aquellos también reciban la salvación, para que todos aquellos se acerquen a Dios, para que todos aquellos entienden que hay dos caminos. Hay un camino para ir al cielo y un camino para ir a la eternidad, que es el infierno. Por eso, amigo, hoy escapa por tu vida. Hoy estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que, querido amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No deja la salvación para otro día, querido amigo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, querido amigo. Estas son mis pocas palabras en esta hora, pero te hagamos la invitación en esta hora, querido amigo. Acepta al Señor como tu único Salvador. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en la paz de Cristo para todos aquellos que escucharon la palabra del Señor. Jesucristo dijo una ocasión: dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, querido amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Bendito Dios para siempre.